Quería hacer un preámbulo. Yo soy español, tenemos el honor de en estas jornadas pues ser país invitado, lo cual, como digo, es un honor. Y quiero dejar muy claro que el nivel que ha alcanzado, como decía el profesor Abel Mejía, el nivel que ha alcanzado Perú en los últimos años, el nivel de la gestión que ha habido para el agua de una conurbación como es Lima en los últimos años es digno de admiración, es digno de respeto y desde luego lo que podemos hacer es venir a aprender y ayudar en la medida de lo posible, pero en cualquier caso tener la humildad para reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho de los gestores presentes y también de los gestores que han sido responsables de la gestión del agua en una conurbación como Lima, que es un reto, el área metropolitana, con la población que todos conocemos que en este momento tiene y las proyecciones hacia las que pueden ir. Yo voy a hablar más de técnica / política, y me vais a permitir, primero, que os llame de tú, y lo segundo, que haga esta proyección pensando en las posibilidades que hay en este momento donde se oye una música política diferente a la que se ha oído en otros momentos. Es una música política que, sin entrar en ideologías porque no es mi función, pero sí en contenidos y en música, hace que todos estemos optimistas conforme a que determinados listones, determinados puntos que había que saltar, pues creo que en este momento estamos en condiciones, todos los que queremos a este país, de pensar que la línea, que la música suena correctamente. Evidentemente esto no funciona. No, sí funciona, sí. Soy el último, como decía, en dar la conferencia, de modo que hay cosas que ya se han dicho y yo pues solamente tengo que, lógicamente, ratificarlas y para mi ponencia apoyarme en ellas. Lima es un milagro, es decir, estamos en unas condiciones de pluviometría, como decía Ramón, hablaba de 10, yo tengo datos de 9, pero 10, 9 significa que no llueve. Y entonces en esas circunstancias pues realmente es un milagro que haya 9 millones de personas en un sitio donde la pluviometría anual es 9. Pero es que si hablamos comparativamente, y las comparaciones dicen que son odiosas, pero es que la ciudad del Cairo, en Egipto, tiene 26 milímetros de pluviometría. Es decir, estamos en una zona que se puede considerar desértica desde el punto de vista hídrico y por lo tanto el milagro de que 9 millones de personas beban es realmente encomiable. Me apoyo en estas transparencias que en su momento desarrolló Sedapal y que forman parte de la memoria actual, para hablar un poco de cómo se producen las demandas y cómo se produce la circulación en el río Rímac, ¿no? Hay una punta que se comprende o que sirve para abastecer en los meses en los que el río como tal pues tiene un problema de cantidad. Los meses secos evidentemente no hay la suficientemente cantidad y esto ha hecho que sea necesaria pues lo que explicaba Ramón anteriormente, ¿no? Es decir, existe un trasvase de un túnel transandino que conecta la parte del Pacífico con la parte del Atlántico. ¿Esto qué permite? Pues permite tener una disponibilidad hídrica con una capacidad total de 331 millones de metros cúbicos. Fantástico para un sitio donde, como he dicho, la acumulación del agua por lluvia son 9 milímetros año, señores, que es que no llueve. La curva de demanda pues está clara, es decir, hay un acumulado en unos meses y llegamos a un momento, aproximadamente en este próximo mes de noviembre, en el que el acumulado solo será 131 millones de metros cúbicos. De modo que, lo dicho, un milagro. Ha habido unos gestores que tuvieron la visión hace muchos años ya de planificar y esta planificación ha permitido que hoy podamos abrir el grifo, beber y ducharnos, ¿no? Este es un gráfico que habréis visto de Ramón, que ha puesto antes, y evidentemente las presiones que tiene el Rímac pues son sorprendentes, ¿no? Es decir, que luego ese agua, después de todo un recorrido, después de pasar por zonas mineras, por zonas de contaminación agrícola, llegue al ciudadano y se pueda beber, pues es un reto que hay que valorar y aunque sea repetir la diapositiva, desde luego no me la voy a saltar porque es realmente de admiración.
Bueno, las fuentes de abastecimiento, pues como comentaba antes, es decir, fundamentalmente es el Rima, hay una parte de agua subterránea que es el 18%, desgraciadamente, pues la cubeta sobre la que se asienta Lima, pues es una cubeta que tiene sus limitaciones, estamos sobre un terreno que no permite una gran acumulación y una gran bolsa de agua, pero no obstante, pues estamos hablando de un 18% del total, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la ciudad, Lima, ha tenido una serie de actuaciones en los últimos años de planificación y de aumentar esa capacidad hídrica, ¿no? Fundamentalmente pues, la ampliación de Huachipa, una planta que se inauguró en el 2011, y Sedapal, dentro de su estrategia y de su planificación, pues tiene la idea de que evidentemente en los próximos años habrá un déficit respecto a la demanda y por supuesto eso emparejado con un déficit en la producción. De entre las actuaciones que están aprobadas y que son necesarias, pues están las obras de cabecera para ampliar esta traída de agua de la zona del Pacífico hacia la zona del Atlántico, que son una serie de actuaciones que se desarrollarán en los próximos años, incluidas dentro de la relación que ha comentado Ramón. Lo más significativo pues sería el recrecimiento de 2 de las presas que están en la parte andina, de 78 y 18 millones de metros cúbicos de ampliación, la ampliación de la planta de Huachipa en 5 metros cúbicos en 5 metros segundos y un nuevo túnel transandino para poder hacer esta comunicación. Bueno, esto sería el dibujo de las obras. ¿Cuáles son las tendencias que nos encontramos? La fuente es KPMG internacional y nos dice cuáles son las tendencias en el sector del agua para los próximos años. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué se enfrenta el gestor? El gestor tiene dos responsabilidades, ¿no? La responsabilidad de garantizar lo que hay, pero también la responsabilidad de garantizar lo que debe haber, ¿no? Entonces, por una parte, el crecimiento de la población. Estos son datos que afectan no solo a Perú, afectan a todos los países que están en vía de desarrollo. El crecimiento de la población, los 8.400 millones de habitantes que se prevén que existan en el 2032. El crecimiento de las ciudades. Desde el 2009 las ciudades ya superan en volumen a la población que vive en el ámbito rural. Esto ya es una tendencia y eso nos enfrentaremos a eso en los próximos años y en las próximas décadas. La escasez de agua, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que comentaba el doctor Abel Mejía. Hay muchos mitos con el cambio climático. Hay que ser rigurosos, hay que hacer modelamiento, hay que analizar si efectivamente cuando se dice un dato y se dice de forma genérica nos estamos enfrentando, o como nos ha demostrado el profesor Mejía en esa intervención suya sobre esas ciudades estudiadas, pues hay sesgos, ¿no? Sí que es evidente que nos encontramos ante situaciones en las que, como decía él, las situaciones serán extremas. Lloverá más y habrá más tiempo en los cuales dejará de llover. Los glaciares y las zonas que tenemos en la cordillera andina, que eran reservas, parece ser que evidentemente están teniendo un retroceso que es cuantificable pues simplemente por fotografía satelital. Y eso son datos que los tenemos encima de la mesa y que no podemos obviarlos, no podemos mirar para otro lado. De modo que, por otra parte, también gracias digamos, a la gestión de los responsables políticos, el nivel de vida de la gente sube. Por lo tanto, su capacidad para consumir va a ser mayor y cuando la gente tiene mayor capacidad, mayor poder adquisitivo, pues tiene mayor posibilidad de acceder a mayor volumen de agua. Y eso es un hecho, es decir, todos deseamos que la población de Perú, su nivel y sus digamos, circunstancias económicas crezcan. Eso va a tener, desde luego, de forma directa, un aumento en los consumos, ¿no? Por otra parte, las tecnologías cada vez están más cerca, pueden hacer más eficiente procesos que antes tenían un coste energético y que ahora pueden tener un coste más reducido con una producción mayor y con una reducción de los consumos energéticos, ¿no? Las 3 tendencias fundamentales a las que nos enfrentaríamos sería el binomio agua y energía más el binomio agua, energía y agricultura, la aplicación de las tecnologías TIC, es decir, hacer más eficiente las ciudades smart, las ciudades más eficientes, las ciudades intercomunicadas, donde las empresas de servicios de forma horizontal tienen una serie de actividades que sirven para ahorrar a cada una de las empresas de servicios
y tener desde ese punto de vista una economía de escala y la financiación, ¿no? La financiación cada vez los gobiernos necesitan la participación público-privada, es decir, participaciones en las que haya una financiación mixta. El endeudamiento de los gobiernos de una forma como ha sido tradicionalmente, pues se está analizando de otra perspectiva, y la participación del capital privado pues será en los próximos años una fuente para poder desarrollar actuaciones para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Entre las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos en una encuesta hecha a nivel mundial, pues sorprendentemente hay 3 que tienen que ver con el agua. La crisis del agua, dicho así en genérico, el fracaso en la mitigación y adaptación al cambio climático, eso es una preocupación que tiene el ciudadano, y la grave incidencia de los fenómenos extremos provocados por las grandes avenidas, por lluvias, por sequías. La fuente es el Foro Económico Mundial. Yo entiendo que el agua a veces no se le da el valor que tiene, pero yo creo que todos los que estamos en este foro sí. Todos entendemos que si bien el petróleo tiene un valor, y lo está teniendo quizá en los últimos años matizado, pero el agua es realmente el factor estratégico, un factor por el que digamos, los ciudadanos de los próximos años pues tendremos que hacer un esfuerzo para esa optimización y la búsqueda de que el agua siga contribuyendo al desarrollo de los países. Entonces, desde ese punto de vista, el concepto político que yo pongo encima, y es, digamos, las tendencias, es que hay que hacer un esfuerzo por trabajar sobre el freno en la demanda para no dar como solución única y exclusivamente el aumento de la oferta. Esto, digamos, no es una conclusión sabia dada en un momento determinado, es fruto de la experiencia. Es decir, cada vez cuesta más porque cada vez es más caro el traer nuevos recursos, cada vez son más lejos, cada vez son más complejos, y sin embargo el trabajar sobre la eficiencia creo que es algo que podemos contribuir a tener un ahorro significativo, ¿no? La solución tradicional, como decía, pues ha sido el plantear la oferta como el incremento de la oferta como la solución tradicional, pero en cualquier caso eso en el largo medio plazo no es sostenible si hay crecimientos de la población como en algunos casos estamos observando. Recordemos que la población que hay en este momento en el área metropolitana de Lima, pues podríamos estar hablando que es 1/3 de la población total del país, y por lo tanto como tal, la gestión eficiente del agua en el área metropolitana de Lima es un reto país, porque es 1/3 de la población de Perú. La eficiencia, ¿qué 2 vectores tiene la eficiencia? La eficiencia tiene 2 vectores, que es trabajar sobre las propias empresas que gestionan el ciclo integral del agua, y trabajar sobre los ciudadanos en el sentido de educar, en el mejor sentido de la palabra educar, los consumos a los que realmente son necesarios, minimizando en aquellos puntos en los que en determinadas circunstancias no se valora, pues a veces, como voy a decir a continuación, por el precio del agua, pues no se valora lo que supone traer desde largas distancias el agua, distribuirla, potabilizarla, tratarla, verterla, y que el medio receptor esté en condiciones para el mantenimiento de la vida asociada a ese ecosistema, ¿no? Como decía antes, podemos contaros cosas respecto a nuestra propia experiencia. La experiencia es que en España, en general, la reducción de la demanda ha planteado pues que en estos momentos el consumo de los hogares haya bajado un 20%, y también podemos decir que la búsqueda de nuevas fuentes, y por lo tanto la demanda en origen, la demanda almacenada, la necesaria para cubrir la demanda, ha bajado en un 25%. Como anécdota os diré que la última presa que se construyó para el abastecimiento a Madrid se hizo en 1976, que es la presa del Atazar. Desde ese momento no ha sido necesario ampliarla, porque trabajando sobre la demanda ha sido posible reducir el consumo. Por lo tanto, eficiencia con mayúsculas. No significa que no analicemos la búsqueda de nuevas fuentes. No hay nada absoluto, todo es relativo. Lo que estamos poniendo encima de la mesa es que pensemos que una forma de tener un recurso es gestionándolo eficientemente. En esta dirección pues trabaja el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y hace poco se hizo un estudio financiado por AECID que iba en esta dirección,
De acuerdo. Pues todavía me quedan diapositivas, pero yo no sé, veo a la gente bien, veo a la gente bien. Bueno, pues hablando sobre cuáles eran los obstáculos para que la eficiencia se materializara en las empresas distribuidoras de agua, ¿no? Bueno, el concepto de eficiencia como eficiencia energética / reducción del consumo, el concepto como la reducción de las aguas no contabilizadas y las aguas no facturadas, y la mejora en la operación y la gobernanza de las empresas de gestión del agua, ¿no? Bajo ese criterio y bajo el paradigma de la resiliencia, ¿no?, como la capacidad de un sistema para adaptarse a los cambios, respetando el medio ambiente, pues va más allá de buscar objetivos que definan que tenemos que tener reservas que sean seguras, confiables y que estén disponibles, ¿no?, hacia otro concepto más global en el que entren otros vectores, como puede ser el consumo energético, como puede ser la escasez de recursos, la contaminación, el crecimiento de la población, el crecimiento del poder adquisitivo de la población y el cambio climático entendido como una alerta que tenemos que analizar y, apoyados en los técnicos, pues tenemos que evaluar. Las tendencias en América Latina en este momento sobre esos factores de por qué no existe, de por qué no existe en este momento o cuáles serían los frenos, ¿no? Pues por una parte sería la disponibilidad, es decir, el ciudadano si no tiene o no tiene la sensibilidad, no se le ha hecho la pedagogía para que el consumo sea responsable y se minimice, pues la disponibilidad hace que, bueno, pues yo gasto, porque abro el grifo y como no cuesta mucho, pues gasto, ¿no? El precio del agua, evidentemente el precio del agua es un vector que no debe ser un precio político, debe ser un precio que responda a haber traspasado a ese precio todos los inputs que en un momento determinado tengan que ver con la construcción del precio del agua. El precio del agua debe tener todas las externalidades, todos los valores para que sea un precio real. Y por último, la concienciación, ¿no? O sea, el uso racional del agua y la relevancia política, ¿no? Si miramos este gráfico, que es muy parecido a los que ha puesto el profesor Mejía, aquí lo que vemos, voy a intentar con el puntero, lo que vemos es que en países en los que el precio del agua es muy bajo, el consumo se dispara. Panamá, Argentina, Perú estaríamos en un punto en el que el consumo y el precio estarían a la par, pero por ejemplo Uruguay, la gestión del consumo, las pérdidas en las redes superan el 50%, aparecía en una diapositiva del profesor Abel, pues el precio del agua para mantener el sistema se dispara, ¿no? Es decir, es causa y efecto y son circunstancias que se pueden ver, es decir, la tarifa, cómo lo gestionamos, tiene un impacto importante. No entraré en mayores en puntualizaciones, pero bueno, se está trabajando en Perú, el proyecto Liwa es un caso de ello, ¿no? Para la eficiencia, es un proyecto que finalizó el 2013 y que precisamente estudia cómo hacer una gestión más eficiente del agua, con unos principios, ¿no?, que fueron un poco la conclusión de su trabajo. Por reseñar alguno, pues el promover un ahorro del agua a través de campañas masivas, el promover el tratamiento y el reuso de las aguas, el implementar una tarifa sostenible, el reducir las pérdidas, es decir, estamos dando vueltas sobre algo que lo tenemos y que tenemos que materializarlo, ¿no? Perdona, te pongo la otra diapositiva. Bueno, la política tarifaria debería de ser uno de los vectores sobre los que se debería trabajar, ¿no? Una política tarifaria debería, como he dicho antes, repercutir los costes reales del ciclo completo del agua, frenar la política de subvenciones, las subvenciones lo que nos están haciendo es cubrir probablemente ineficiencias y deficiencias del sistema en la gestión y desde el punto de vista de la gestión global no añade eficiencia, desde luego. Una participación social, las tarifas deben ser abiertas, la gente tiene que conocer por qué lo paga, cuáles son las circunstancias por las que un precio sube y cuáles son las dificultades para conseguir que ese agua llegue hasta el grifo y además se pueda beber. Lo cual a veces es un milagro y lo dice una persona que ha sido director de explotación y por lo tanto tenía esa responsabilidad jurídica, es decir, si no estaba la calidad en el agua, pues yo tenía que responder legalmente de esas circunstancias y hay veces que cuando te vas a la cama dices, Dios mío, es un milagro, ¿no? ¿Cómo estaba yo el río? ¿Cómo hemos podido potabilizar el agua y el cloro residual está en 0,3? Esto es maravilloso. Bueno, el segundo, favorecer el ahorro y la eficiencia. Como hemos visto, si subvencionamos y el precio es bajo, pues la gente no lo valora. No valora porque
porque bueno, pues no tiene ese conocimiento, no se le ha hecho una pedagogía para decirle, oye, que no puede ser este precio, que esto cuesta esto. Y por último, una cosa muy importante, que es adecuar la calidad del agua utilizada al uso al que se destina. Señores, yo cuando veo regar un parque con agua clorada, que además el cloro es fitotóxico y por lo tanto quema las cespitosas, quema las hierbas, digo, Dios mío, este agua ha costado 5 soles y están regando unas hierbas que no lo necesita el cloro. Si el cloro hablara diría, ¿por qué me lo cloras? Si esto es muy malo para mí, ¿no? Bueno, pues eso, adecuar la calidad al uso al que se destina. Bien. Bueno, esto es de manual, ¿no? Es decir, las tarifas como tienen que ser, unidad, igualdad, progresividad y solvencia, es de manual, ¿no? De manual. Un vector importante, el agua es el agua y la energía es la energía. No, agua y energía son lo mismo. Agua y energía son lo mismo. Para producir un metro cúbico de agua, captarlo, almacenarlo, transportarlo, llevarlo hasta tu casa en una red presurizada. Que el agua está caliente, hay que calentar el agua, porque si no nos duchamos y el agua fría es bastante molesta. El agua luego la tiramos y claro, la queremos depurar, hay que depurarla y echarla a un río para que el medio receptor siga igual. Bueno, señores, 12,84 kWh el metro cúbico. Si lo traducimos a CO2, 6,26 kilos de CO2 por un metro cúbico de agua tratada. Ahorrar agua es ahorrar energía, por lo tanto, ahorrar coste. Las políticas hídricas tienen obligatoriamente que dirigirse, además de buscar oferta para que en un momento determinado no haya valles, eso es evidente, sin aportación hídrica, gestionar la demanda, la eficiencia en su uso y buscar alternativas para que el agua de calidad esté destinada a cada uno de los usos. Bueno, aquí tenía unos ratios también, el 1,5 de las emisiones totales de energía en el mundo son responsabilidad de las empresas gestoras del agua, el 1,5. Aquí estábamos hablando de unos porcentajes y dado que ya me están avisando del tiempo y que empiezo yo también a tener hambre, pues deciros que el consumo energético del abastecimiento y una ETAP, una planta potabilizadora, es un 28% del total, el saneamiento es el 70% y la reutilización el 2%. Bueno, aquí voy a ir un poco deprisa sobre estas diapositivas, pero en definitiva, todos aquellos gestores de red que tienen unas pérdidas por encima del 30% tienen un largo recorrido para ahorrar agua y energía. Agua y energía. Nosotros aquí, por hablar de Sedapal, pues somos los autores del proyecto de remodelación de Lima Norte 2, en el cual pues, se han rehabilitado 3.556 hectáreas bajo criterios que de eficiencia, sectorización, presiones, análisis de presiones, eficiencia en el uso de materiales de última tecnología, obras de ejecución sin zanja, teorías que hacen optimizar el coste energético, los consumos. Esa es la dirección, ese es el camino. En el tema del saneamiento, como creo que todos las personas asistentes sabrán, pues bueno, hay un Plan Nacional de Acción y en este Plan Nacional de Acción Ambiental yo me voy a centrar en lo que habla de el reuso. Hemos hablado de la tarifa, hemos hablado de la eficiencia energética y ahora digo el reuso. El reuso hay unos objetivos, ¿no?, de llegar en unos determinados años a un determinado volumen de agua reusada. Esta es la foto en la que está el agua tratada ahora mismo en el área metropolitana de Lima, en la Lima metropolitana, 409 millones de metros cúbicos tratados, de los cuales en este momento solo el 7% son reutilizables. Sin embargo, la oferta en este momento podría ser de 20 metros cúbicos que equivaldrían a 639 millones de metros cúbicos año y la demanda potencial prácticamente sería similar, estaríamos hablando de 19 metros cúbicos año. Y voy a ir muy deprisa a lo que hablaba yo de política. Yo hice el primer plan de reutilización que se hizo en España, de reutilización del reuso de agua residual, y sé cuáles son los problemas políticos que frenan que esto se materialice.
Voy a entrar en los títulos solamente, para que no me saquen el letrero de que ya estoy 5 minutos fuera. El control de los vertidos no domésticos a la red. No podemos reutilizar un agua si el agua que llega es un agua que tiene unas características que no son asimilables a urbana. Quiere decirse que las industrias tienen que depurar hasta conseguir un agua que sea asimilable a urbana. ¿Por qué? Porque si no nos cuesta más dinero a todos. Porque todos estamos pagando un coste mayor en la depuración porque hay alguien que está vertiendo unos parámetros que están por encima de los que debiera permitir. Bueno, aquí cuento lo que hay, en fin, poner en peligro la salud, por supuesto. Yo que he sido director de explotación y he tenido una depuradora, os puedo decir que me llegaban vertidos de una planta de lisiviados con 600.000 de DQO. Trilita pura. Bueno, esto ya lo sabéis, las presiones que tiene la cuenca. Segundo, propiciar el reuso mediante medidas legales que incluyan incentivos y penalizaciones. Hay dos principios. El que contamina, paga. El que contamina, paga. Y el vertido cero es eficiencia para las empresas. Una empresa que llega a tener vertido cero y acaba incorporando ese agua dentro de su ciclo productivo, en el corto plazo gana dinero. Campañas de concienciación que vayan encaminadas a eliminar el uso de verduras regadas con agua residual cruda. Señores, en Lima llegan verduras que están regadas con agua residual dura y el rotavirus causante de entre el 9 a 10 casos de enfermedad diarreica aguda en niños. No son datos son datos que proporciona la revista peruana de medicina y experiencia en salud pública. Están ahí. Regar con agua cruda es un riesgo y lo es más para nuestros seres más queridos, nuestros niños. Bueno, establecer la obligatoriedad de riegos de determinadas áreas con agua residual. Un campo de golf no debe regar con agua del grifo, no puede regar con agua del grifo, y los parques y jardines se tienen que regar con agua que sea regenerada, por dos cosas: porque tiene nitrógeno y fósforo, porque se ahorran en nutrientes y por lo tanto, aunque piensen que pagan más, a la larga pagan menos, porque están fertilizando de modo natural su campo, su terreno. Invertir en el uso de plantas de reuso. Hay que superar la polémica de si el lagunaje no, el lagunaje sí. Para hacer un proceso de reutilización de aguas residuales regeneradas se necesita un biológico y detrás de un biológico una planta de tratamiento terciario. Punto. Si no, no cumplimos ni el título 22 ni la directiva de la OMS que habla sobre los nemátodos y sobre los huevos de nemátodos y sobre la materia en suspensión y la DQO que es apta para poder hacer el reuso. Bueno, yo aquí propongo, para empezar, en Taboada se puede hacer 2 metros cúbicos por segundo. Lo pongo encima de la mesa. Un biológico más un tratamiento terciario. A continuación, ¿qué? Pues una red de tuberías, señores. Porque el agua, si lo queremos reutilizar, no podemos ir con camiones. Hay que hacer una red. Y una red de hidrantes donde los camiones puedan coger y otros que vayan directos a las zonas verdes para regar. Hay que facilitar, si no la reutilización, no, aunque el agua viene del cielo, la reutilización no viene del cielo. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Bueno, el agua residual también tiene muchos usos. Podemos, la no demandada y que está suficientemente tratada, bombearla hacia aguas arriba del RIMAC, hacer un escarificado, infiltrarla y estamos recargando el acuífero. El agua del mar ya está contenta con su conductividad. Que le demos un agua que tiene una conductividad por debajo de 1000, pues el agua dice, hombre, esta gente, ¿cómo me tiran este agua si podían utilizarla? Pensémoslo así en positivo y un poquito con humor para no dormirnos. Y por último, la calidad del agua, como decía antes. O sea, las redes de calidad de agua, la población tiene un cierto resentimiento, tiene una cierta percepción de que eso es un riesgo y por lo tanto hay que hacer unas redes de control que garanticen que el agua que se pone para que los ciudadanos la usen, esté absolutamente libre de cualquier sospecha y sea un agua que su calidad, para el fin al que se usa, sea la adecuada. ¿Y todo esto cómo se puede vender? Pues con la economía verde, señores. Es decir, la economía verde es aquello que inventaron los coreanos en la época de la crisis, que es, no tenemos tanto dinero, pero si convencemos a los gobiernos de que esto no solamente tiene un beneficio para nosotros, sino que también tiene un beneficio para la colectividad y estamos pensando en el día de mañana, pues esto es economía verde y por lo tanto tiene financiación especial. Abel podría hablar mucho de este tema, ¿no? Al respecto. Bueno,
Pues eso es un poco el tema. Yo creo que el crecimiento de la economía verde, el pensar en estos vectores, pienso que en principio pues es lo que, hacia el camino al que se debe ir con el tema de la optimización, de la eficiencia, y voy a intentar terminar como he empezado. Bueno, aquí hay una pequeña presentación del Grupo TIPSA. Llevamos 20 años en Lima, en Perú, y por lo tanto pues ya conocemos suficientemente bien el país como para habernos atrevido y perdonar si en algún momento alguna de mis palabras no han sido exactas, pero el atrevimiento de comentarles nuestras opiniones por el bien de todos ustedes, a los que tenemos un cariño especial. Muchas gracias y gracias por su paciencia.